Bienvenidos y bienvenidas a esta hora de adoración comunitaria a Cristo. Para nosotros es un gran placer, es un privilegio, es un honor y una gran bendición poder adorar a Dios juntamente con los músicos, con las personas que nos acompañan en este lugar y con las personas que nos acompañan en línea. La adoración de hoy gira en torno al personaje principal del universo, Jesucristo, nuestro Señor. Y Jesucristo nuestro Señor le ha dado a esta iglesia una visión. Recordemos la visión de la iglesia. Vemos personas y familias siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria. La adoración que hacemos en conjunto le permite al Espíritu de Dios forjar en nosotros la imagen del Señor Jesús. Cada canto, cada oración, cada ofrenda, cada saludo permite que el Espíritu venga en nosotros y nos haga conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. La adoración de hoy gira en torno a varias palabras: tentación, prueba, identidad. Y vamos a ver cómo esas palabras se nos relacionan en esta tarde y cómo el Espíritu de Dios toma esas palabras y las aplica a nuestras vidas. Les invito para que hagamos la oración de concentración. Y a la oración de concentración vamos a responder: Cristo, alabado seas porque venciste la tentación. Cristo fue tentado en todo. Cristo, alabado seas porque venciste la tentación. En el desierto las piedras en pan no convirtió. Cristo, alabado seas porque venciste la tentación. Del pináculo del templo el Hijo no se arrojó. Cristo, alabado seas porque venciste la tentación. En el más alto monte, el atajo para gobernar el mundo no tomó. Cristo, alabado seas porque venciste la tentación. Con la Escritura, el Hijo amado respondió: Cristo, alabado seas porque venciste la tentación. En la cruz pasaste la prueba por nosotros. Cristo, alabado seas porque venciste la tentación. Tu victoria es nuestro refugio. Cristo, alabado seas porque venciste la tentación. En esta adoración comunitaria, Cristo, alabado seas porque venciste la tentación. El profeta Isaías dice: no hay paz para el impío. Y la realidad es que cuando estamos lejos de Dios no tenemos la paz. La paz real y verdadera se encuentra en la cercanía con Dios. Y es la paz que Cristo nos dejó la que nos permite entonces estar completos. Deseemos paz a las personas que nos acompañan en línea y luego nos deseamos la paz cada uno de nosotros. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y con su espíritu. Deseémonos nosotros signos de paz. La paz de Cristo sobre tu vida, sobre el que está aquí, sobre el que está allá. La paz que el mundo nunca comprende, pero que en su abrazo se hace realidad. La paz de Cristo llena esta casa, aunque tu casa quede lejos de acá. La paz que en medio del ruido te susurra: yo te sostendré. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Él ilumina nuestro camino. Todos decimos: habla, Señor, que tu pueblo escucha.
Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tuvo hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches. El tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en lo más alto del templo. Allí lo retó diciéndole: si eres hijo de Dios, lánzate al vacío, pues escrito está, sus ángeles mandará, en las manos te llevarán, para que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús lo reprendió: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Dios servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron a servirle. La voz antes del desierto. Imagine que usted está en los momentos previos a un examen y de repente usted escucha una voz que lo afirma para enfrentar la prueba. La voz de uno de sus profesores le dice: usted ha sido un buen estudiante y lo que va a enfrentar lo comprobará. Así, en una situación semejante, pero mucho más trascendente, encontramos al Señor Jesús. Él está de pie en el Jordán, empapado de agua, sin haber predicado un solo sermón, sin haber hecho un solo milagro. Antes de ser impulsado por el espíritu del desierto, escucha una voz del cielo que le dice: este es mi Hijo amado. Y esa voz que le da esa identidad lo prepara para enfrentar el desierto. Esa voz no lo envía a un palacio, no lo protege del sufrimiento, no lo lleva a un lugar seguro, lo afirma para enfrentar la prueba que se avecina en el desierto. Pero Jesús no fue el primero en escuchar algo semejante. Israel, el pueblo de Dios, escuchó de Dios por boca de Moisés: Israel es mi hijo. Y no solo se lo dijo a Israel, también se lo dijo a Faraón. Luego,
vino la opresión de Faraón, después del cruce por el mar, y luego vino el desierto. Y allí en el desierto Israel pasó una prueba muy dura. Hoy vamos a hablar de la tentación, las pruebas en relación con la identidad. Hoy hablaremos de un hijo fiel que caminó en el desierto antes que nosotros camináramos en él, para que cuando llegue nuestro desierto y cuando llegue nuestro turno, no caminemos solos en él. Comencemos a hablar entonces del desierto. El desierto por el que a veces nosotros pasamos no es el lugar donde Dios nos abandona. Es el lugar donde somos sostenidos por la identidad de hijos e hijas que Dios nos ha dado. En el desierto hay voces extrañas. Cuando Jesús entró en el desierto como el Hijo amado, el tentador no cuestionó la existencia de Dios o del Padre, cuestionó la identidad del Hijo. Y le dice, si eres hijo de Dios. Y así también de esta manera, el tentador cuestionó el carácter del Padre Celestial. Ahora, consideremos al pueblo de Israel. Cuando anduvo en el desierto como hijo de Dios, dudó de la protección, de la provisión y del propósito de su Padre Celestial. Por eso exigió pruebas en el desierto y buscó otros dioses. En cambio, cuando Jesús anduvo en el desierto, respondió con las palabras del Padre Celestial, tal como fueron escritas en el libro de Deuteronomio. Jesús respondió con la Escritura porque él estaba reviviendo la historia de Israel como el Hijo de Dios debía vivirla fielmente. La tentación en el desierto hizo que Jesús se preguntara, ¿cumplirá el Padre Celestial la promesa de proveer pan para su Hijo? ¿Cumplirá su promesa de proteger a su Hijo? ¿Cumplirá su promesa el Padre Celestial de gobernar el mundo con su Hijo? Donde Israel murmuró, Jesús confió. Donde Israel exigió, Jesús esperó. Donde Israel se inclinó frente a otros dioses, Jesús adoró solamente a Dios. Sí, el Señor fue tentado, no solo en esa ocasión en el desierto, fue tentado en más de una ocasión. Es que después del desierto, cuando iba camino a Jerusalén, Pedro, uno de sus más cercanos discípulos, le dice, el Hijo de Dios, del Dios viviente, no tiene por qué morir en la cruz. Eso no te ocurrirá jamás, Jesús. Jesús reconoció la voz del tentador, parecida a la del desierto, y por eso le responde a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ahora, como si fuera poco, la tentación de Jesús resurge en la cruz. Allí en la cruz la multitud le gritaba, si eres hijo de Dios, bájate de allí, sálvate a ti mismo. Oh, Jesús pasó por la misma tentación continuamente y con distintas voces. Y cuando uno entiende la esencia de la tentación, entonces se da cuenta de que la tentación del desierto no es solo un episodio bíblico, es una experiencia humana. Permítame compartirles cómo la voz de los cielos me ayudó a atravesar un desierto personal que marcó mi propia historia. Mis padres eran cristianos nominales, solo de nombre. Mi papá era católico, mi mamá protestante. No asistían regularmente a ninguna iglesia. Y cuando yo tenía alrededor de unos 8 años, por causa de la infidelidad de mi papá, mi familia se desintegró. Mi hermana y yo quedamos bajo la custodia de mi mamá.
y mi mamá no tenía un trabajo estable. Así que mi hermana se quedó con mi mamá, pero a mí me enviaron a vivir en una finca con una tía, mientras mi mamá conseguía un empleo. Recuerdo el camino a la finca. Yo iba solo y llorando. Me sentía abandonado. También me sentía culpable. Pensaba que la desintegración de mi familia era mi culpa. Pensaba así porque yo peleaba mucho con mi hermana. En mi mente de niño, yo había fallado, yo había fracasado. Ese fue mi primer desierto. En medio de ese desierto, un versículo bíblico que yo había aprendido de memoria en la escuela dominical vino a mi corazón. Vino a mí como si fuera la misma voz de Dios. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, Dios con todo me recogerá. Salmo 27:10. Yo respondí a esa voz con una oración sencilla pero honesta. Dios, acéptame como un hijo. Esa oración no cambió mi situación familiar, pero algo cambió en mí en ese momento. La culpa se fue, las lágrimas pararon. Comencé a caminar no como un niño abandonado, sino como un hijo recibido. Desde entonces yo puedo decir con gratitud, Dios ha sido mi proveedor, Dios ha sido mi protector, Dios ha sido mi promotor, Dios ha sido mi Padre en la vida y en mis desiertos. No porque yo haya sido fiel, sino porque Dios nunca ha dejado de ser mi papá. Aprendí muy temprano que la voz que escuchamos antes de entrar al desierto decide cómo caminamos en él. Y esa voz hasta hoy sigue sosteniéndome. Y aquí vienen las buenas noticias aplicadas a todos nosotros hoy. Jesús no vence la tentación para decirnos, así deberían hacerlo ustedes. Jesús vence la tentación para decir, así lo sostengo y así lo sostendré, en sus desiertos, en sus caminos y en sus cruces. Pablo dice algo semejante. El hermano Pablo dice, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, porque Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado en todo y se identifica con nosotros en nuestras tentaciones. Ahora, puede ser que estés en un desierto de espera, cansancio, preguntas sin respuestas. Lo que sí es seguro es que la tentación se presentará y lo hará con una voz extraña, una voz que no grita, una voz que susurra y resuena con nuestra propia lógica. Será una voz que intentará reemplazar la voz del cielo, la voz del Padre. Esa voz extraña te dirá, si eres hijo o hija, ¿por qué este silencio del Padre? Esa voz extraña te invitará a convertir las piedras en pan, tratando de hacerte dudar de que el Padre no enviará el pan diario o el maná del cielo. Esa voz extraña te invitará a torcerle el brazo a Dios, citándole a Dios las Escrituras, diciéndole, la Biblia dice. Esa voz será la voz del atajo que te dirá, toma el control ahora, no esperes un milagro que no llega, manipula un poco, miente otro poquito. Al final, el fin justifica tu alivio. Esa voz extraña te susurrará que eres lo que logras, que eres lo que tienes o que eres lo que perdiste, pero nunca
nunca te dirá que eres lo que Dios dice que eres. Hoy Cristo nos invita a regresar a la voz del Jordán, a la voz del Padre Celestial, a la que sostiene tu identidad en la prueba del desierto. Por eso, esta semana, cuando el desierto apriete, identifica la voz extraña, dile: apártate de mí, esa no es la voz de mi Padre. Cierra los ojos, medita y escucha de nuevo la voz del cielo que te dice: tú eres mi hija, mi hijo amado. Medita en esa declaración. Deja que esa verdad sea el suelo firme donde tus pies caminen. Si sientes que ya caíste, si el atajo te sedujo, o si sientes que sigues vagando en el desierto, enfócate en Cristo. Corre hacia el Hijo fiel que no cayó en la tentación. Camina a su lado, porque su fidelidad es tu guía y su victoria es tu refugio. Oremos. Padre bueno, te agradecemos porque antes de la prueba ya nos habías nombrado y porque antes de nuestra debilidad nos habías llamado hijas e hijos amados. Hoy intercedemos delante de ti por todos los que están caminando en el desierto de la espera prolongada, del cansancio acumulado, de las preguntas sin respuestas, del silencio que duele. Padre, en medio de esos lugares áridos, recuérdales y recuérdanos que no son señal de abandono, sino espacios donde nuestra identidad como hijos e hijas tuyas es sostenida por tu gracia. Señor, así como sostuviste la identidad de Jesús como tu Hijo amado, así también te pedimos que nos sostengas con tu fidelidad en los momentos de prueba. Que en la prueba del desierto tu palabra sea el pan diario que nos alimente, la promesa que nos protege y la verdad que gobierna nuestras decisiones. Intercedemos por quienes han caído, por quienes tomaron atajos, por quienes se sienten culpables, cansados o lejos. Condúcelos nuevamente hacia tu Hijo fiel, hacia Cristo, que venció la tentación no para señalarnos, sino para sostenernos, porque su victoria es nuestro refugio y su cercanía nuestro camino seguro. Padre, cuando el desierto apriete, danos discernimiento para identificar la voz que no viene de ti y valentía para decirle: apártate de mí. Y que en la quietud volvamos a escuchar otra vez tu voz que nos declara: tú eres mi hija, mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, Señor, escucha los nombres que mencionamos como una oración. Nos unimos a ellos en la oración que tu Hijo amado nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a quienes nos deben. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te acompañe en todos tus desiertos, caminos y cruces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
desierto solo, sintió el silencio quemar. La voz del engañador le vino a susurrar. Probó la sed y el hambre, conoció la oscuridad, pero aferrado al Padre se negó a retroceder. Cristo fue tentado en todo y venció. Y venció. Hoy comprende mi quebranto, siente lo que siento yo. Cristo fue tentado en todo y triunfó. Me sostiene en la batalla, sé que nunca estoy solo yo. Cuando me pesa el alma y quiero abandonar, Él mira mis heridas y empieza a llorar. Se inclina a mi cansancio, me toma el corazón, dice: yo estuve en tu valle y salí con solución. Cristo fue tentado en todo y venció. Y venció. Hoy comprende mi quebranto, siente lo que siento yo. Cristo fue tentado en todo y triunfó. Me sostiene en la batalla, sé que nunca estoy solo yo. No me dejará caer más hondo de lo que pueda soportar. Entre prueba y gloria hay un hombro donde me puedo descansar. Cuando el fuego sube, Él me guarda, pone escape en cada aflicción. Su mirada firme me levanta y respira fuerza